Bueno, hola, hola. Bienvenidos a Empowering Grace. Vamos a empezar con el tema de un pitch perfecto y cómo se debe de pitchar en esta nueva modalidad y hacerlo de manera como muy sencilla, muy rápida. Y la razón por la que abro este tema es porque muchísimas veces bueno, llegan muchos emprendedores y me presentan ideas y la verdad es que veo una clara confusión en cómo presentar las ideas. Y ahí es donde empieza como el problema, que a lo mejor son ideas muy buenas, pero quieren decir tanto en un solo momento que muchas veces empezamos como a decir cosas que no deberíamos. Entonces, por eso es que organicé este webinar para ayudar a todos los emprendedores que en algún momento de sus vidas van a tener que emprender y presentar su idea a los inversionistas, a las personas que están interesadas en escuchar de sus proyectos, a que lo puedan hacer muy, muy fácil y de manera bien sencilla. Entonces, empezando por ahí, la verdad es que me gustaría, esto va a ser un poquito más interactivo, porque como muchos de ustedes saben, generalmente tengo invitados y les podemos platicar y entonces me tengo que enfocar un poquito más a las preguntas con los invitados, pero en esta ocasión, la verdad es que me encantaría, uno, que ustedes me comenten, me pongan sus preguntas, aprovechen todo este tiempo que puedo yo estar aquí diciéndoles por dónde nos podemos ir, si les ha pasado algo en un pitch en algún momento que no han sabido resolver o cómo salirse, ¿no? Yo les voy a ir dando ahorita los tips de cómo poder pitchar mejor, pero de cualquier manera, me encantaría que por medio de los comentarios me vayan preguntando como cosas que a veces se les dificultan o cosas que tienen miedo de hacer o simplemente dudas que tengan durante su emprendimiento. Entonces, bueno, lo primero para hacer un pitch es que hay que tener una estructura y no tiene que ser una estructura muy complicada. A lo mucho tienen que ser 10 slides, porque si también queremos decir tanto en una presentación, los inversionistas están acostumbrados a escuchar muchísimas ideas. Entonces, hay una estructura que ellos es más fácil que puedan ir siguiéndote y te puedan captar a la primera. Entonces, la primer slide que ustedes tienen que tener, y déjenme y les comparto la presentación, es, a ver si lo ven por ahí, esperen un segundo. La primer es un one-liner. Y un one-liner es muy sencillo, y esto se los pongo por medio de preguntas, es ¿qué hacemos? ¿Quiénes somos? ¿Y para quién? Y si nosotros empezamos con eso, de entrada queda súper claro la idea, porque muchas veces empezamos con el problema, con historias y nos revolcamos en nuestras propias ideas. Lo mejor es de manera muy sencilla contestar estas tres preguntas y después poder decir, lo siguiente que tenemos que decir es cuál es cuál es el problema que estamos atacando, porque finalmente para que pueda haber una buena eh, atracción, es decir, cuál es el problema y por qué a ti y a por qué a ese inversionista le va a importar. Entonces, ponerlo de manera muy sencilla, el problema es este, y actualmente los clientes lo resuelven de esta forma, porque generalmente los clientes ya tienen alguna solución. Entonces también es importante que los inversionistas sepan que conoces del mercado, que sabes lo que está pasando y mencionar qué tan grande empieza a ser el problema. ¿Es un problema importante? ¿Es un problema que puede ser más pequeño? Entonces es súper importante que eso lo vayan diciendo conforme a su presentación. Después viene la parte que es de las cosas más importantes, que es cuál es tu solución, ¿no? Y qué es lo que tú estás ofreciendo para ellos y cómo le das tu solución a esos problemas, cómo estás validando esa solución. Esas son cosas importantísimas. ¿Por qué? Porque cuando nosotros ponemos, o sea, muy claramente qué hacemos, después cuál es el problema que queremos atacar, después cuál es nuestra solución y por qué nosotros podemos dar esa solución, ahí vamos a enganchar al inversionista de manera muy rápida. El siguiente paso que tenemos que hacer es mostrarles cuál es la oportunidad y que también aquí el inversionista tiene que saber que nosotros sabemos si alguien lo ha creado ya o si nadie lo ha creado, saber hacia dónde va el mercado, tener esta idea de las tendencias,
el mundo está creciendo, es una industria que está saliendo adelante, es una industria que a lo mejor ahorita está pasando por un bache, a lo mejor es una industria que está muy atomizada, poco atomizada, preveo lo que va a pasar en el futuro. Entonces, esto también hace mucho más sólida tu solución, porque no solamente es tengo una gran solución, sino que realmente puedes entender y saber qué es el mercado y a los inversionistas lo que más les importa es tu expertise. ¿Qué es lo que tú sabes de la industria? ¿Qué es lo que tú sabes del segmento? ¿Qué es lo que tú sabes de la competencia? Y esta es la mejor manera de mostrarlo y aquí es cuando te luces y empiezas a hablar de todos estos conocimientos que tú tienes en el área para que ellos te puedan empezar a comprar y sobre todo a creer que lo que tienes que generar es una confianza. Después tienes que hablar del tema del mercado y es si es un mercado que existe actualmente, cuánta gente tiene ese problema y aquí es muy importante hablar de números. Aquí es cuando se menciona siempre el TAM. Si saben que alguien que es el TAM, también escriben por acá. Lupita, hola. León Galar. Este, y aquí, o sea, el TAM es el Total Addressable Market y es cuánto va a valer ese mercado. Y eso es lo que más le importa escuchar al inversionista, porque si es un mercado grande, es decir, es una inversión que me importa. Si es un mercado chiquito, tal vez va a decir, no es grande la oportunidad. Entonces, aquí tienes que poner de manera muy clara cuánto vale ese mercado, eh, si es un mercado nuevo que tú estás creando, porque también si estás llevando una propuesta de valor completamente diferente, puedes decir, es un mercado nuevo que lo estoy evaluando y pones los supuestos en por qué lo estás evaluando así. Ahora, en la parte en, donde también te puedes lucir muchísimo es en la competencia. Y aquí es que vayas mencionando quién es tu competencia directa, quién es tu competencia indirecta y qué haces tú mejor que ellos. Eso es importantísimo. Así como qué hacen ellos mejor que tú, porque todos y cada uno de nosotros vamos a ser buenos en algo y no tan buenos en otra cosa. Y también es muy importante saber decir a los inversionistas, yo sé que ellos están haciendo esto muy bien, y ese es su camino, el mío es este y yo soy mucho mejor que ellos en este aspecto. Entonces, cuando nosotros sabemos poner a la competencia con esa ponderación y entender muy bien dónde estamos jugando nosotros, a los inversionistas les da muchísima tranquilidad decir, ok, este es el nicho que puede tomar, este es el valor del mercado. Entonces, eso es la historia que tú le vas contando al inversionista en cómo ir ir avanzando. Finalmente, y esta es la parte como crucial, aquí es poner cuál es tu propuesta de valor única y qué es lo que te hace a ti diferente en el mercado. ¿Por qué? Porque a lo mejor puede ser una experiencia, a lo mejor puede ser un sentido de compra, tu logística, pero sí es muy, muy importante que tú puedas decir cuál es esta propuesta única, qué es lo que, de todo eso que hay ahí, ¿por qué yo? ¿Por qué yo sería relevante? ¿Por qué yo sería importante? ¿Por qué tendrías que confiar en mí más que en cualquier otra persona? Y al momento de tenerlo tan claro, es, eh, es tener un posicionamiento en el mercado, que finalmente eso es lo que estamos buscando cuando salimos a emprender. Otra cosa que es muy importante en el flow de la presentación es cuál es tu modelo de negocio, cómo ganas dinero. Y entonces aquí nos referimos a mi modelo de negocio puede ser, a lo mejor voy a vender licencias, a lo mejor voy a vender suscripciones, pero es que le des, más bien que le expliques tú de manera muy concisa a estos inversionistas cómo es que estás haciendo el dinero, cómo vas si es por transacciones, si es por partes de prepago, cómo es que tú estás generando este modelo de negocio donde tú puedes tomar un pedacito y eso es lo que te va a llevar a una cosa que se llama el revenue. Entonces, en el modelo de negocio, si no está claro, los inversionistas tampoco se van a interesar. Esto es algo como muy sencillito, generalmente lo tienes que hacer de manera súper visual. Es como voy a compartir esto, voy a juntar a este con este y de esta persona me voy a llevar un 15%. Ese es mi fee y de aquí con que haga tantas transacciones, saco el revenue anual. Ahí es de manera muy clara y concisa cómo lo vas a hacer. Porque también si no tienes de manera muy específica
y muy centrada con dibujos. Cuando tú ya puedes visualizar cómo vas a estar ganando el dinero, para la gente es más sencillo hacerlo. Después, en la siguiente parte, donde te podemos poner más información, es la atracción. Y con tracción, no sé si alguien de los que me está escuchando sepa lo que significa, pero básicamente la atracción es cuando tú ya empiezas a operar en el mercado y empiezas a tener ventas, empiezas a tener cierto experiencia con los consumidores, te empiezan a decir me gusta, no me gusta, y eso es lo que tienes que demostrar, porque si tú llegas y dices, tengo una gran idea, si no, sin pruebas, no tienes clientes, no tienes ventas, entonces te van a decir, ¿cómo sabes que es buena? Entonces, mi recomendación es nunca te presentes a un pitch si no hay algo de tracción atrás. Siempre tiene que haber números porque es lo primero que te van a preguntar es ¿y cómo va en el mercado? ¿Cómo está funcionando esto? Y tienes que estar preparado para comentarlo, decir, bueno, estamos funcionando de esta forma, llevamos X tiempo probándolo y lo hemos conseguido de esta forma, hemos ido creciendo, esto vimos que funcionó de esta manera. Y ahí es cuando ya empieza a ver, ok, ya no nada más es una idea, porque también cuando nosotros llegamos a presentar nada más ideas, la verdad es que vale nada las ideas. Cuando ya hay una atracción, cuando ya hay un proceso, cuando ya deja de ser solamente una idea y empieza a ser un proyecto en marcha, es cuando empieza a tomar valor esa idea. Antes no. Entonces, ese es como también un tip que tienen que ir con la atracción. La parte del equipo, en quiénes están conformando, quiénes están ahí en el equipo para enseñar por qué ustedes pueden controlar ese problema, por qué ustedes pueden dar esa solución, cuáles son sus áreas de expertise. Y ahí es donde los inversionistas también pueden conectar con ustedes. ¿Por qué? Es que tú, a lo mejor yo, Grace, puedo ayudar a los emprendedores porque sé cómo armar negocios, porque sé eh, hacer nuevos productos, porque tengo muchos años en innovación. Entonces, ahí, digamos que eso es todo mi razón para que me crean en mis años de experiencia. Y eso es lo que ustedes tienen que demostrar cuando empiecen a hablar, cuál es su razón para creerles, cuál es tu área de expertise, cuáles son tus conocimientos, por qué tú puedes resolverlo, eh, por qué tus compañeros, si tienes socios, es que pueden resolverlos y por qué ustedes hacen buena mancuerna, porque eso también lo van a preguntar, qué tanta sinergia hay entre los socios en cuanto a expertise y complementariedad, por así decirlo. Y finalmente es el llamado a la acción, porque tú estás ahí por algo, estás pidiéndole a esa persona que te apoye de alguna manera. Y ese cierre y llamado a la acción es decirle muy claro al inversionista qué quieres de él, qué le estás pidiendo y qué le vas a ofrecer a cambio, porque no nada más es como, quiero crecer mi empresa y quiero que me apoyes. Eso no cierra, es, mira, yo te estoy pidiendo a ti X porque voy a hacer esto con este dinero, porque si tú no le explicas también a esa persona qué vas a hacer con el apoyo que te va a estar dando, no va a estar claro. Y de esta manera, tú te quedas ya muy claro, o sea, el inversionista le queda muy claro hacia dónde vas, qué es, en qué momento estás, hacia dónde vas y quién eres. Y eso es la forma de hacer un pitch de manera muy rápida, muy sencilla y inclusive aquí es irlo haciendo rápido. Como recomendaciones tienen que hacerlo con gráficos muy poquititos números, no pongan tablas, por favor. Cuando uno empieza a poner tablas y tablas y trata de explicar muchos números, no es el foro, no es lo que le interesa en un pitch a un inversionista ver en ese momento. Al inversionista le interesa ver los macronúmeros para ver si capta tu atención, para ver si tiene ese feeling contigo de que le demuestres que sabes de la industria y después, si le interesa, seguramente te va a pedir una cita para que puedas ir con él y que le expliques más a fondo y por supuesto que te va a empezar a pedir tus balances de caja, tus cash flows y demás, pero cuando estás en este momento del pitch, aquí no es necesario presentar. Otra de las cosas que es importante, que son como tips, cuando vas a presentar un pitch, párate en las dos, ¿no? Los dos piecitos y no bailes, porque muchas veces estamos nerviosos. Puedes caminar un poco para tener esta interacción, pero no estés bailando porque ahí se demuestra que estás nervioso y por supuesto que estamos nerviosos, pero lo tenemos que controlar. Otro tip es a las personas que nos cuesta tal vez ver de frente
a las personas, ¿no? Interactuar porque nos da pena, lo que podemos hacer es eh, empezar a ver a lo lejos, ¿no? Y entonces como que conectas, pero ves a lo lejos y no te enfocas en una persona porque a lo mejor te da mucha pena. Otra cosa es si se te olvida algo, déjalo pasar. Ellos no saben que se te olvidó, ellos no se saben tu speech y no trata de evitar siempre es que lo que quería decir, lo tengo en la punta de la lengua, olvídalo, ¿no? Empieza, sigue hablando, sigue presentando, después de verdad va a haber tiempo. Y finalmente, otra de las cosas como que son vitales es una vez que terminamos de presentar, acércate al inversionista, trata de acercarle, porque ese rapport que puedes tener con él es qué puntos de iguales puedes, no sé, estudiaste en la misma escuela, conoces a alguien, o sea, a alguien en común, algo que pueda generar un rapport que puede decir, sí, nos podemos ver en otra ocasión, que se siente identificado contigo. Y esos son como en muy grandes rasgos lo que yo les recomendaría en cómo hacer un pitch de manera muy efectiva, muy rápida y sin perderse en el camino. Y para aderezar la presentación, en el momento cuando estamos planeando el problema, les aconsejo hacer un storytelling chiquito, porque también si contamos toda la historia es importante por este problema me interesó a mí, porque fíjate que yo a lo mejor no lo pude resolver y entonces lo tuve que hacer yo, que muchos emprendedores así lo hacen, así lo piensan cuando dicen, eh, ¿sabes qué? No sé, he escuchado muchas historias, tenía un hijo que tenía un problema con el azúcar y entonces le conseguí quise conseguir alimentos sin azúcar, no lo hice, no encontré por ningún lado y por salvar a mi hijo lo hice yo, ¿no? Otras personas que también pueden decir, un tío le pasó esta situación, no lo pudo resolver y yo lo empecé a resolver. Ese storytelling chiquito es muy importante para tener esta conexión con esta persona y decir, eh, esto lo estoy haciendo por esta razón. Y finalmente, el mostrar la pasión. Y lo que más me interesa de yo poder hacer este proyecto es porque está ahí mi corazón y está mi alma. Porque eso también lo tienen que ver los inversionistas, se van a fijar en tu expertise muchísimo, que sepas de la industria al 100%. Porque algo que es importante que ustedes sepan es que el 75% de las empresas que fracasan, en un porcentaje aproximadamente del 35%, que es un montón, eh, es porque no conocen a la industria, no conocen a los competidores y ahí es cuando no empieza a salir bien, ¿no? El proyecto, se empiezan a atorar y esa es la razón, se empiezan a atorar porque no saben para dónde moverse, no tienen la estrategia clara. Entonces, cuando ustedes le puedan demostrar a estos inversionistas que conocen perfectamente bien a su competencia, que saben por dónde van a estar mejor, que saben dónde van a estar peor, ahí van a tener muchísimo expertise bueno, un valor agregado sobre todos los otros emprendedores que cuando empiecen a platicar de la industria y no lo tengan clara o les pregunten sobre competidores y digan, no, soy el único, jamás van a ser los únicos. Y si son los únicos, tienen que saber por qué son los únicos. Tal vez no sea un problema tan grande o no sea tan interesante, ¿no? Entonces, cuando dicen no hay competencia, siempre hay competencia, búsquenla, inclusive la indirecta, porque el que digas no existe nadie más que yo, es que seguramente tienes poco conocimiento del mercado. Claudia, muchísimas gracias que te está gustando. Y ahora sí abro para algunas preguntas que tengan, si es que las tienen, en cómo presentar un pitch o en qué tema se les ha presentado en su emprendimiento, en el que algunas veces no lo han podido resolver o tengan duda en algún tema de cómo crear algún slide. Pero básicamente este pitch se los puse en las redes sociales para que puedan ver la estructura y la puedan bajar, la puedan guardar en Instagram y la puedan tener de manera constante revisando y cada vez que vayan a hacer un pitch, vayan y lo chequen y digan, ok, ¿dónde está que estoy contestando estas preguntas antes de irse a presentar? Si las están contestando y están claros y repásenlo una y otra vez frente al espejo y háblenlo y 10 veces, díganselo a su papá, a su mamá, a su hermano, a su esposo, a todos, para que tú lo repases.
y todas las cifras que cuadren, repito, no cuadros ahí, pero sí las cifras más importantes y sobre todo que sepas de dónde vienen los números, porque muchas veces cuando yo he visto muchos emprendedores que se atoran, dicen, tengo ahí, es que esto viene de, y empiezan a hacerse bolas en el pitch, ahí otra vez repito, no es para revisar números, pero si no saben decir de dónde viene ese número, o no, al menos no tienen esa, no desmenuzan de dónde está viniendo ese número, también va a ser un problema que donde vas a perder credibilidad frente a tus inversionistas. Entonces, chicos, pues es una micro clase en cómo hacer un pitch. Tienen ahí la información. Esto, acuérdense que queda grabado en el YouTube de Empowering Grace. Y me encantaría si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, me encantaría poderlos escuchar, pero si no tienen más preguntas, ninguna duda, seguros, les dejo la información y espero les haya gustado. Les agradezco muchísimo el tiempo y bueno, pues Dios los bendiga a todos. Cuídense mucho. Chao.